Ciudad Capital. Estamos en la entrevista de Ciudad Capital. Esta semana, como comentaba Alberto en un principio, nos interesó buscar a alguien que tuviera, fuera una voz autorizada para poder hablar de lo que se tiene que hacer en la Ciudad de México en materia del sistema anticorrupción. Más allá de este sistema nacional anticorrupción, que por supuesto se tiene que armonizar como que es, digamos, la camisa de fuerza que tiene la Ciudad de México, en la Constitución de la capital del país se diseñó todo este andamiaje jurídico, todo este marco, y como siempre, ahora que ya se viene este debate que está previsto para el jueves de la próxima semana en la Asamblea Legislativa, pues hay la preocupación de que ya lo habíamos comentado aquí con algunos especialistas, de que se pudiera desvirtuar, como sucedió en algunos apartados de la ley electoral. La Constitución establecía algunos detalles y en la Asamblea Legislativa pues se pasaron por encima de ellos. En este caso del sistema anticorrupción se corre obviamente el mismo riesgo. El mismo riesgo de que sea una legislación que se aprueba sobre las rodillas, que se aprueba mal, que se tiene que corregir vía notas aclaratorias en la Gaceta Oficial, sin aval del Pleno, en fin, en medio de todo un desaseo. ¿Y por qué existe ese riesgo? Bueno, porque el sistema anticorrupción de la Ciudad de México se va a integrar por 11 leyes. No es un trabajo fácil. Armonizar 11 leyes para crear el sistema, pues es un reto mayúsculo. Estamos a semana y media de que eso ocurra y los diputados no han hecho nada. El presidente de la Comisión de Gobierno de la LDF dijo la semana anterior que la semana anterior iban a empezar los trabajos de dictaminación y no ocurrieron. Solo ha habido foros con ciudadanos, con académicos y especialistas, pero propiamente el trabajo de Comisiones Unidas no ha empezado. Solo se declararon en sesión permanente y lo único que sabemos pues es que han tenido reuniones informales para empezar a planchar el documento, pero además son 5 comisiones las que se van a encargar de aprobar este paquete de 11 leyes, ¿no? Entonces el trabajo no es menor. Y frente a eso pues es que platicamos con Armando Ríos Peter, que como ya les decíamos, en la Asamblea Constituyente él fue presidente de la Comisión de Buen Gobierno y Anticorrupción. Y pues, sabedor de lo que la Constitución de la ciudad trae en materia de anticorrupción local, pues es que le preguntamos algunas cosas que ya han generado preocupación. Como el hecho de que lo que se apruebe a nivel local, de lo que apruebe la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en esta legislación reglamentaria, tenga visos de inconstitucionalidad. Ya la semana anterior, en este mismo programa, platicábamos con un especialista, Marco Fernández, el académico del TEC de Monterrey y de México Evalúa, pues nos decía, hablaba de esos visos de inconstitucionalidad, y Armando Ríos Peter pues dice, no, yo no veo visos de inconstitucionalidad. Lo que apruebe la Asamblea Legislativa del DF no tiene por qué ser una calca de lo que venga en la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, y así lo dice. Las leyes locales y las constituciones locales no tienen por qué ser una copia calca de la Constitución Federal, sino para qué tienes legislación estatal, para qué tienes federalismo. Cada entidad tiene la capacidad de generar un marco respetando, digamos, parámetros que puedan ser parte de las leyes generales de la República, pues puede adecuar de acuerdo a las condiciones específicas de cada entidad los modelos que se estén aplicando a nivel nacional. No es cierto que tenga que ser una copia calca. Entonces, un argumento de inconstitucionalidad de esa naturaleza me parece que no pasa la prueba del ácido. Es un asunto de un formalismo, me parece que arcaico, que evita pues la capacidad de que cada entidad busque resolver los problemas que le aquejan de la mejor manera posible, en este caso a través de un sistema que sigue la dinámica nacional, que se adecua, digamos, a el contexto que exige la Constitución General de la República, pero que en el caso particular de la Ciudad de México, pues se tienen cosas que me parece que mejoran y profundizan un sistema nacional, pues que apenas está a prueba y que como tal puede tener evoluciones positivas a nivel de las entidades. Entonces yo no compro la idea de que hay visos de inconstitucionalidad, más bien lo que creo es que hay que acelerar la discusión
función de las leyes reglamentarias para ponerlo en práctica, y una vez que esté en práctica, ir viendo qué es lo que hay que ir mejorando y lo que hay que ir fortaleciendo. A final de cuentas, toda ley es perfectible, y como perfectible que es desde la Constitución hasta el marco reglamentario secundario, pues yo lo que esperaría es que se ponga en operación, que se revise qué es lo que está funcionando, qué es lo que se pueda mejorar, y eventualmente que el combate a la corrupción pues no se esté discutiendo solamente en la teoría, sino se esté revisando cómo se está combatiendo en los hechos. Entonces, ¿el debate de si debe ser una ley espejo es un falso debate, senador? Sí, yo no compro esos argumentos, y me parece que es tanto como claudicar a la capacidad legislativa que tienen las entidades federativas, no solo la Ciudad de México, sino cualquiera de las primeras entidades de la República. Comentarle a nuestros amigos de Ciudad Capital que nos ven a través de Facebook que pues este sistema anticorrupción crea nuevas figuras como este fiscal anticorrupción, además de todos estos magistrados especiales que habrá para seguir los casos tan técnicos como las licitaciones que se presentan. Se tendrán que ampliar este catálogo de delitos para poder endurecer las leyes en contra de los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción, y pues quizá también la Asamblea Legislativa esté entrándole al tema para ampliar esas sanciones, no solo al servidor público, sino también a quien forma parte de la cadena de corrupción. Entonces es todo un marco muy fuerte y muy sólido que debe quedar estructurado, pero que pasa por nuevos nombramientos, ¿no? Así es, y qué bueno que lo comentas, porque da oportunidad de detallar algunas cosas más. En este sistema anticorrupción local va a haber distintas estructuras. Una de ellas es un comité coordinador que va a estar integrado pues por el titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, va a estar integrado también por el Contralor Capitalino, va a estar integrado por un representante del órgano interno de control del futuro Congreso de la Ciudad de México y de un representante del Consejo de Evaluación de las Políticas Públicas de la ciudad, por un representante del Poder Judicial, y además de este comité coordinador habrá un comité de participación ciudadana que será la voz y la representación de los vecinos en dicho sistema, que se va a encargar de recibir y canalizar las denuncias vecinales en casos específicos de corrupción. También se plantea que exista un comité rector, aunque este no está bien definido porque hay diputados pues que dicen que este comité rector no tendría por qué existir porque no viene en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, ni tampoco se establece como una obligación que tenga que cumplirse desde la legislación federal. Bueno, también comentarles que justo esta parte del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, que viene en el artículo 63 de la Constitución Capitalina, está impugnado por la PGR. Es uno de los temas que en su momento la Corte tendrá que definir si es constitucional o no. Por lo pronto, Armando Ríos Peter acusa que esa impugnación de la PGR es más política que jurídica, porque pues lo que trata es de mantener los intereses que están creados dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México y que la Constituyente combatió. También comentarles que a propósito de estos nuevos entes que se crean con este sistema anticorrupción, está el fiscal anticorrupción. Un fiscal que durará en su cargo 5 años, con posibilidad de reelegirse otros 5, y respecto a lo cual pues han surgido el rechazo de académicos, de especialistas que dicen que si este fiscal se reelige otros 5 años, el cargo pues se va a politizar. ¿Por qué? Pues vayamos a cómo se le pregunta y cómo lo dice Armando Ríos. Oye, el hecho de haber establecido que el fiscal puede reelegirse por otros 5 años, ¿no pone en riesgo la posición del fiscal de que se politicen sus acciones, de que en aras de buscar su reelección pueda apretar o aflojar una investigación? No, me parece que lo que se discutió fue buscar garantizar estabilidad y certidumbre en la práctica de procuración e investigación. Eso fue, digamos, el argumento o el espíritu que nos movió a buscar que pudiera haber una reelección para garantizar la permanencia. Si es que llegara a existir ese riesgo, pues me parece que donde hay que poner énfasis es en las áreas donde se genere esa digamos, reelección, que
que los diputados y las diputadas de la Asamblea o del poder del Congreso local, pues verdaderamente no caigan en una dinámica perversa. ¿Puede existir ese riesgo? Sí, puede existir. Ahora, ¿es por sí mismo garantizado que vaya a existir una distorsión de esa naturaleza? Me parece que no, por las dinámicas que a través de los pesos y contrapesos se establecen en el propio Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy tienes no solamente al fiscal, sino tienes otros elementos que podrían claramente denunciar si es que estuviera ocurriendo una práctica de este tipo. Tienes al Comité de Participación Ciudadana, que es una voz que busca proyectar la visión de los ciudadanos en cuanto a ese sistema. Tienes a otras autoridades como las propias del Tribunal Administrativo, que podrían ser voces que denunciarían si una situación de este tipo se estuviera presentando. Entonces, aun cuando pudiera existir el riesgo, me parece que también hay un blindaje preventivo que por los pesos y contrapesos que constituyen el sistema anticorrupción podrían ponerse en función. Esa es la opinión de Armando Ríos Peter, quien dice, pues se está dando la certeza de que este fiscal podrá reelegirse. Bueno, es una decisión que también sabemos va a quedar en manos de la Asamblea Legislativa. Por supuesto que se va a prestar a decisiones políticas, a que pues los diputados puedan presionar para favorecer o desfavorecer su seguimiento al frente de ese sistema en función de cómo haya estado juzgando durante estos años. Caso como lo que ha sucedido con algún auditor superior de la Ciudad de México, ¿no? Que llevan muchos años en el cargo, pero que son muy cuidadosos a la hora de hacer su tarea de revisar el uso del presupuesto público. Esos son algunos de los detalles finos que tendrá esta legislación, así como lo que va a representar este Consejo Ciudadano, que por primera vez estaría haciendo una tarea, o tendría, porque así lo establece la Constitución, hacer una vigilancia externa de cómo actúa este fiscal, que no sea un fiscal que trabaje nada más en las sombras y con los acuerdos con las mismas autoridades, y la ciudadanía no esté enterada pues de qué se está vigilando, porque en alguna situación pues no hay avances ni ningún funcionario público sancionado. En este magro debate que todavía se sigue dando en la Asamblea Legislativa sobre el sistema anticorrupción, han surgido algunas voces que advierten de que en el proyecto de dictamen se está pretendiendo acotar los alcances del Comité de Participación Ciudadana, que lo que se está buscando es que sea una mera ventanilla de trámites en donde se reciban las denuncias vecinales y que este comité las remita a la autoridad correspondiente para su seguimiento. Lo que querría decir pues que el Comité de Participación Ciudadana quedaría acotado, pues que no tendría ninguna sus decisiones carácter vinculatorio, ni de evaluación de las políticas públicas, ni de las autoridades. Entonces ahí Armando Ríos Peter sí levanta la voz y dice no. Si se llegara a acotar el alcance del Comité de Participación Ciudadana, sería restarle alcance también al espíritu que se plasmó en la Constitución de la Ciudad de México. Así lo dice. ¿Qué verías ahí de riesgos de que en las leyes reglamentarias pudieran diluirse cosas que quedaron plasmadas como en el espíritu de lo constituyente? Sería muy peligroso que las leyes reglamentarias quieran aminorar las capacidades del Comité de Participación Ciudadana. La forma en la que está pensado ese instrumento es que se convierta en una voz que tenga consistencia, que tenga fortaleza, que tenga solidez en cuanto a la denuncia de los actos de corrupción, en cuanto a manifestar cómo están contrapesándose las distintas instituciones, en cuanto a convertirse en una especie de acicate de los propios elementos del sistema, en voz de los ciudadanos, que son los que pagan los impuestos que cuando hay corrupción se distorsionan y no cometen el objetivo para el cual se solicitan, que es tener buenos bienes públicos, buenos servicios públicos. Entonces, limitar la participación del Comité de Participación Ciudadana, limitar su fuerza, limitar sus capacidades, pues es atentar contra el beneficiario final del sistema y de la propia administración pública, que es el que paga los impuestos, que son los ciudadanos, que son los empresarios, que son los profesionistas, que son las personas que pagan los impuestos. Hay que garantizar que esa voz sea sólida, que sea fuerte y que de ninguna manera se busque limitar sus capacidades en las leyes reglamentarias.
Ahí están las declaraciones de Armando Ríos Peter, donde él ofrece su óptica de este sistema anticorrupción, lo que él espera que se dé en esta Asamblea Legislativa y de los riesgos que se correrían de que se limiten los consejos ciudadanos, que bueno, en el Sistema Nacional Anticorrupción ya estamos viviendo esos conflictos, ¿no? Sucedió la semana pasada que pues por el manejo de cómo se ha venido dando la conformación de este sistema donde no hay un fiscal, pero ya hay un consejo ciudadano y donde este consejo ciudadano no ha podido aprobar y fue electo por un comité de selección, pues generó mucha controversia de que no hay esta legitimidad, ¿no?, para representar y se han dado duros ataques que vinculan al periódico El Universal en esta inédita, ¿no?, desbandada de articulistas, acusando un sesgo informativo por parte de esa casa editorial y que refleja pues lo delicado de este tema del sistema anticorrupción y de abrir esta puerta ciudadana, porque obviamente en ese tipo de cargos se vinculan a gente que tiene pues un alto prestigio y que precisamente lo que alegan es no vamos a venir a ensuciar nuestro prestigio en un sistema o en un andamiaje jurídico donde detrás está la mano política que va a ordenar y va a operar cómo va a ser el funcionamiento al final, quitándoles este alcance que deberían de tener o que es lo que por lo menos se deja plasmado ahí en el texto constitucional. Y que bueno, uno de los temas que se tienen que cuidar justo en el sistema anticorrupción local, pues es que no se repita lo que está pasando en el nacional, ¿no? En ese sentido, Armando Ríos Peter también comenta que la Asamblea Legislativa puede generar innovaciones que no vienen en la ley general. Le preguntábamos pues su opinión, por ejemplo, de que en el local hubiera la figura de la compensación hacia aquellas personas o asociaciones que hagan una denuncia de un acto de corrupción, una compensación económica, y que ésta se otorgue cuando se compruebe el acto de corrupción señalado y que incluso haya una sentencia en contra del servidor público corrupto, que esto no generaría pues una falsa industria de la denuncia, por el contrario promovería una mayor transparencia respecto a las políticas públicas, el manejo del presupuesto, licitaciones y contratos. Lo que también Armando Ríos Peter en esta conversación nos dice es que hay que tener mucho cuidado en que no se pierda el espíritu de la Constitución, de lo que la Constitución plasmó para el sistema anticorrupción local y que tiene que ver con el fuero. El tema del fuero fue uno de los asuntos pues, de los que más se habló en este apartado del buen gobierno dentro de la Constitución de la Ciudad de México, porque los constituyentes decidieron eliminarlo para la capital del país. A partir del 2018 ya no habrá fuero para los servidores públicos que sean electos por el voto ciudadano, como hoy todavía existe. Y dice que pues, la Asamblea Legislativa haría mal si intenta por la puerta de atrás volver a meter la figura del fuero en la legislación secundaria. Temas dejó el constituyente plasmado en la Constitución de la Ciudad de México como espíritu en el sistema anticorrupción que sí debe respetar a pie juntillas la Asamblea Legislativa. Mira, yo creo que uno de los temas importantes fue que quitamos la figura del fuero. Y no quisiera ver que la ley reglamentaria, por la puerta de atrás, quieran revivir esa figura. No quisiera que el espíritu de quitarle estas figuras de impunidad a los funcionarios públicos se convierta en un elemento pues de renovación a partir del marco constitucional. Es un ejemplo muy claro que tengo en este momento en la memoria. Y bueno, pues yo creo que el marco que nosotros dejamos se apega a lo que tiene la Constitución General, tiene procesos de innovación que me parece que permitirían mejorar lo que está planteado a nivel nacional. El hecho de que esté, por ejemplo, el Contralor de los Diputados, que tú me planteabas, pues me parece que es una omisión en el marco nacional que nosotros pudimos subsanar ya con una revisión mucho más profunda y mucho más nueva. La forma en la que el secretariado ejecutivo funciona en el marco de la Ciudad de México, me parece que pues puede ser mucho más dinámica. La forma en la que los órganos internos de control se constituyen me parece que es mejor. Entonces yo rescataría la discusión que tuvimos porque me parece que partió de un aprendizaje
montaje previo que fue la elaboración del sistema nacional, que nos permitió en un segundo momento, ya con mucha mayor reflexión, ya con mucha mayor información, pues mejorar y subsanar áreas que estaban inconclusas, que estaban pendientes, que podían mejorarse y que ahora, repito, tenemos que poner a prueba una vez que se aprueben las leyes reglamentarias. Esa fue la entrevista en Ciudad Capital con Armando Ríos Peter para que explicara y diera su opinión, sus puntos de vista en torno a este sistema anticorrupción que se discute y que se va a aprobar probablemente el próximo jueves de esta semana, o pues tienen el plazo hasta el martes de la siguiente semana. Ya veremos si los diputados en este largo periodo extraordinario le entran a fondo de la materia, que es ya dictaminar estas 11 leyes que van a conformar el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Pero por ahora vámonos a política en Ciudad Capital.